De tal modo que si empezamos a sumar ya los juicios, juicio más juicio, pues vamos a tener un razonamiento y silogismo o silogismo. Y decimos entonces que el razonamiento es una forma de pensamiento que partiendo de uno o varios juicios y por medio además de reglas de inferencia, se llega a una conclusión que es un nuevo juicio, o sea, un nuevo conocimiento. Entonces el razonamiento se halla formando por premisas y una conclusión. Por ejemplo, premisa 1 o premisa mayor. Todos los orureños son del equipo de fútbol de San José. Premisa 2, Carlos es orureño. Por lo tanto, tengo mi conclusión. Carlos es del equipo de fútbol de San José. Simplemente como un ejemplo. Posteriormente vamos a ir explicando detalladamente. La inferencia es la manera de cómo llegamos a la conclusión. Y tenemos inferencia deductiva, que va a partir del general para llegar al particular. Es decir, partimos de todos para llegar a uno. Y empezamos diciendo, todos los hombres son mortales. Premisa mayor. Luis es hombre. Premisa menor. Por tanto, Luis es mortal. Este es un ejemplo de deducción. Pasamos a inferencia inductiva y partimos de uno para llegar a todos. Y dice, una piedra en el vacío cae a una velocidad X. Una pluma en el vacío cae a una velocidad X. Un metal, una mesa, un papel caen a una velocidad X. Por lo tanto, mi conclusión será, todo objeto en el vacío cae a una velocidad X. Dicho de otra manera, si han tenido la oportunidad en química de hacer un experimento, de tener botellas o envases al vacío, pues una pluma y una piedra no tardan diferente. La caída es al mismo tiempo. De ahí que todos los objetos en el vacío pues caen a una misma velocidad. Inferencia transductiva se refiere, por ejemplo, la recta A es paralela a la B, premisa. Y por ende, la conclusión, la recta B es paralela a la recta A. Inferencia por relación entre premisas. Tenemos necesarias y probables. Premisa mayor, todos los satélites orbitan alrededor de la Tierra. La Luna es un satélite, premisa menor. Luego, necesariamente la Luna orbita alrededor de la Tierra, es decir, gira alrededor de la Tierra. Inferencia probable. Este sábalo tiene color plomo. Este otro sábalo tiene color plomo. Aquel sábalo tiene color plomo. El sábado de aquella casera tiene color plomo. Por lo tanto, todos los sábalos tienen color plomo. Pero es probable porque puede aparecer algún sábalo, ya sea genético o de otra índole, que sea combinado con otro color, de ahí lo probable. Inferencia por número de premisas, inmediata cuando es solo una premisa. En la anterior clase hemos visto que inmediato significa sin intermediario. Por lo tanto, es premisa y luego conclusión. Ejemplo, ningún cuaderno es libro. Luego, ningún libro es cuaderno. Directamente la conclusión. Pero tenemos las inferencias mediatas. En la anterior clase, lo que hemos especificado es que la inferencia mediata tiene intermediarios. Y esos intermediarios, pues, son los que están aquí. La premisa mayor sería y sub 1 es igual a A. El resto de las premisas son intermediarias. De tal modo que y sub 2, y sub 3, y sub 4, y sub 5, incluso y sub n, n significa que podemos cambiar por cualquier otro número, de tal modo que, por lo tanto, y siempre va a ser igual a A. Muy bien, esta parte, por favor, un poquito más de su concentración. Elementos del silogismo. Solamente tenemos 3 términos, ¿ya? Y decimos, el primer término, un término sujeto. Y ese término sujeto va a estar designado por la letra S. Y este sujeto siempre debe estar en la premisa menor.
Por lo tanto, se denomina término menor. Siguiente término, el término predicado. Por ser predicado se designa con la letra P, pero es el término mayor. Como es el término mayor, siempre debe estar en la premisa mayor. Y finalmente tenemos un término medio, solamente 3 términos. Dentro de los elementos del silogismo, 3 términos. Adicionalmente tenemos un antecedente, el cual consta de 2 juicios llamados premisas. Pueden ser 2, generalmente van a ser 2, pero puede ser 1 o también pueden ser más. En la medida de que sea mediato, así como el y sub 1 y sub 2, pueden ser más, pero generalmente son 2 juicios. Y un consecuente que vamos a denominar el juicio resultante como conclusión. Es lo que se termina dentro del silogismo con el razonamiento lógico. El silogismo tiene la siguiente estructura: premisa mayor, premisa menor y al final la conclusión. La premisa mayor solamente es un juicio, ya sabemos de juicios, un juicio en el que se encuentra el término mayor o predicado de la conclusión, que se simboliza por la P, pero ha de estar comparado con el término medio. Dicho de otra manera, en la premisa mayor también ha de estar el término medio. En la premisa menor es otro juicio en el que se encuentra el término menor o sujeto de la conclusión, de ahí que ponemos o representamos con la S. Y también está comparado con el término medio, es decir, el término medio solo se presenta en la premisa mayor y en la premisa menor, dado que en la conclusión no debe aparecer el término medio. Y finalmente tenemos el consecuente o conclusión. Es el juicio al que se llega, el cual afirma, uniendo, o niega, separando, la relación entre el sujeto y el predicado. Muy bien, antes de empezar con los ejercicios necesitamos saber las reglas del silogismo. Primera regla: el silogismo solo debe tener 3 términos, y esos 3 términos son término mayor, término medio y término menor. Ya está explicado aquí, esos 3 términos. Segunda regla: el término medio debe ser tomado por lo menos una vez con toda su extensión, es decir, debe ser universal por lo menos en una de las premisas, ya sea en la premisa mayor o en la premisa menor. Tercera regla: ningún término puede tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. ¿Qué quiere decir? Si tengo una premisa universal y tengo premisa menor particular, mi conclusión jamás debe ser universal, porque no puede ser mayor que la premisa. Si tengo premisas ambas universales, mi conclusión sí puede ser universal. Cuarta regla: el término medio no debe aparecer en la conclusión. Es como utilizar la matemática y en base a eso, pues, tenemos que, es como suprimir, como factorizar, es una forma de simplificar el término medio de tal modo que si simplificamos no debe aparecer en la conclusión. Vamos a tomar en cuenta las reglas, las 4 reglas que tenemos. Toda Lima es fruta, pero Lima es capital de Perú. Por lo tanto, decimos, toda Lima es fruta. Premisa mayor: Lima es capital del Perú. Premisa menor: toda Lima es fruta es un universal afirmativo, por lo tanto voy a representar por la letra A. Lima es capital de Perú es un particular, estoy hablando de una, por lo tanto voy a representar por la letra I porque es particular afirmativo. Si voy cumpliendo la cuarta regla, me dice, la tercera regla, no puede ser mayor mi conclusión que las premisas, por lo tanto no puede ser universal, debe ser particular. Y la I es particular, la A es universal. Entonces decimos, adicionalmente este análisis, la A está afirmando, es afirmativo, más la I también es afirmativo, más por más debe darme más. Muy bien, el término medio en este caso tuviera que ser Lima, término medio. Y vamos a
anotarlo con la letra M. Y el predicado será pues fruta. Siguiente, término medio, lima, y por lo tanto, mi conclusión siempre debe ser sujeto y predicado. De tal modo que en este caso no hay una conclusión válida. ¿Por qué? Primera regla he roto, que me decía solamente debe haber tres términos, término mayor, término medio y término menor. Pero aquí tengo el término mayor, que sería fruta, que va a ser el predicado. Tengo el término menor, que sería Perú, el sujeto, y tengo el término medio, por un lado, que es Lima, una fruta, pero tengo otro término, que es Lima, un departamento, una ciudad, que no tiene relación, que no es lo mismo que Lima, fruta. Por lo tanto, he aparecido con cuatro términos. De ahí que mi conclusión sería erróneo decir la capital de Perú es fruta. Entonces, no me sale una conclusión válida precisamente porque he puesto cuatro términos y solamente debe estar tres términos. He cumplido con la tercera regla que me dice que no puede ser universal. He cumplido las demás reglas, pero una regla rota, mi razonamiento ya no sirve. Eso para tomar en cuenta. Entonces, a esto vamos a denominar simplemente falacia. No sirve. Es un razonamiento erróneo. Pasamos a las figuras y modos del silogismo. Tenemos la primera figura, que vamos a ir intercalando las letras M que representan al término medio, formando una Z inversa. De tal modo que la Z inversa ha de representar la primera figura. Para la segunda figura vamos a agarrar una C invertida con la mano derecha, y para la tercera figura la misma C con la mano izquierda, de tal modo que primera figura Z invertida, segunda derecha, tercera figura, y la cuarta figura es la Z correcta. De tal modo que ya puedo memorizar las cuatro figuras. Adicionalmente, debo explicar que los modos, si hacemos un cálculo de que son cuatro, pero adicionalmente por las cuatro figuras son 16, pero implícitamente tenemos adicionalmente otras cuatro, de tal modo que haciendo un cálculo matemático, pues me salen 64 probabilidades de modos. Los modos son las combinaciones que tengo de las letras A, E, en este caso sería Bárbara, Celarén, Daríi, Ferio, que son términos latinos. Entonces decimos que de las 64 solamente 19 son válidas. El resto, así como hemos hecho el ejemplo anterior, pues son inválidas. Por lo tanto, de las 19 solamente en la primera figura tenemos 4, en la segunda figura tenemos otros 4, en la tercera figura tenemos 6 y en la cuarta figura tenemos 5. Y decimos, ningún hombre acepta consejos, pero todos los hombres aceptan dinero. Por lo tanto, el dinero es mejor que los consejos. Ahora me preguntan, ¿es correcto o no es correcto? Falso o verdadero, por así decirlo. Y no puedo decirlo a simple vista, ya, falso o verdadero, o senta y boli, no es correcto. Debo aplicar el razonamiento y digo, voy a ordenarlo. Mi premisa mayor, ningún hombre acepta consejos. Mi premisa menor, todos los hombres aceptan dinero. Correcto. Ahora debo hacer el siguiente análisis. Ningún hombre acepta consejos. ¿Qué tipo de letra voy a designar a esta premisa mayor? Pues si me dice ningún hombre es un universal negativo. Y al universal negativo debo representarlo por la letra E. Eso hemos avanzado en el juicio. Y vamos a recordar para resolver los silogismos o razonamientos deductivos. Todos los hombres aceptan dinero. Es un universal afirmativo. Empieza con todo ese es P. Por lo tanto, sería la letra A. Ahora, muy bien. ¿La E está afirmando o está negando? Pues está negando. De tal modo que si yo digo que la E está negando y la A está afirmando,
mi conclusión debe ser menos por más, debe darme menos, ¿verdad? Porque menos por más es menos. Matemáticamente lo sabemos. Entonces, menos por más, pues tiene que darme menos. Eso ya sé antes de sacar mi conclusión para no equivocarme, porque puedo sacar afirmativo y va a estar equivocado. De tal modo que digo, el término medio es el que se repite en ambas premisas. Y en ambas premisas se repite hombres, hombres. Por lo tanto, voy a simplificar. Los hombres no van a entrar en la conclusión. Por lo tanto, digo, el sujeto debe estar en la premisa menor. Entonces, el sujeto será dinero. Está bien lo que me han dado en este ejemplo que dice, por tanto, el dinero es mejor. Muy bien, el dinero va a ser mi sujeto. Y mi predicado será acepta consejos. Muy bien. Entonces, si voy a ir por el razonamiento de decir, este es universal y este también es universal, y digo, todo dinero, pues no. En este ejemplo ya me están dando un indicio de decir el dinero, es decir, algún dinero. Por lo tanto, mi juicio ha de ser del tipo O. Y digo, el término medio está a la izquierda, hombre. El otro término medio de abajo, de la premisa menor, también está a la izquierda, hombre. Por lo tanto, ambas M's se encuentran a la izquierda. Habíamos dicho Z a la inversa primera, segunda figura, tercera figura. Esta correspondería a la tercera figura. Y mi resultado, la conclusión siempre debe ser sujeto y predicado, de tal modo que es en la tercera figura. ¿Y mi conclusión cuál ha de ser? Bien podría ser, el dinero es mejor que los consejos, pero debe ser negativo, he sacado. Menos por más debe ser negativo. Por lo tanto, debe negar. ¿Y qué va a negar? Pues el dinero no. Esta palabra no es mejor que los consejos. Por lo tanto, si me dieran esta pregunta en el examen, pues esta estaría mal o simplemente yo debería elegir esta respuesta y no aquella. Y debemos hacer ese análisis de afirmación, negación, de letra por letra para encontrar el modo que serían estas tres letras que están en la izquierda. Esas tres letras, pues sacamos de los juicios, pero también nos sirven para determinar el modo. Ahora, vamos con el siguiente ejemplo. En la medida que nos vamos a ir ubicando, pues ustedes me van a ir ayudando ahora. Todo sindicato blanco no tiene líderes honestos, pero toda burocracia tiene sindicatos blancos. ¿Cuál sería mi premisa mayor? Muy bien. Todo sindicato blanco no tiene líderes honestos, premisa mayor. ¿Y la premisa mayor? Toda burocracia tiene sindicatos blancos. Ahora pregunto, ¿qué letra le voy a asignar a esta premisa mayor? A. O. O. Muy bien, sería A porque empieza con todos, pero lamentablemente aquí hay una no. Universal, solamente tenemos la... Universal negativo. Entonces, ¿qué Universal sería? negativo. Universal negativo, exactamente. En algunos casos, para confundir, lo correcto de esta premisa mayor tuviera que haber sido ningún sindicato blanco tiene líderes honestos. Pero para confundir, ¿qué han hecho? Lo ponen, todo sindicato blanco no tiene líderes honestos. Y es un universal negativo. ¿Sí? Y los universales negativos, ¿con qué letra designamos? Con la E. ¿Eh? Muy bien, con la letra E. La premisa menor, ¿qué letra? A. Muy bien, porque es universal afirmativo, ¿verdad? Muy bien. Tenemos un universal negativo y un universal afirmativo. Entonces, si decimos que es universal negativo, pues está negando. Y decimos que es universal afirmativo, pues está afirmando.
Menos por más, ¿qué es? ¿Qué nos va a dar? Menos. Menos. Muy bien, menos por más, pues es menos. Entonces, tengo un universal, otro universal, entonces mi conclusión puede ser universal, porque no hay ningún particular. Si hubiera al menos un particular, mi conclusión no puede ser universal. Pero en este caso sí es universal. Adicionalmente obtengo menos por más, pues da menos. Entonces, debo redactar mi conclusión en base al término medio. Es decir, el término medio no debe entrar en mi conclusión, por lo tanto, debo ubicar dónde está el término medio. Blanco. Blanco. Sindicato blanco o sindicatos blancos es el término medio. Por lo tanto, vamos a tachar, vamos a simplificar. Sindicato blanco no va a entrar en mi conclusión. ¿Dónde está mi sujeto ahora? ¿Dónde debe estar el sujeto? En la premisa menor, aquí abajo. Y mi predicado debe estar en la premisa mayor, arriba. ¿Alguien se anima? Toda burocracia tiene líderes honestos. Sería la... Muy bien, la conclusión debe ser La negativa. burocracia no tiene líderes honestos. Muy bien. Si voy a ir afirmando, pues me estaría equivocando, ¿verdad? Ya he sacado que mi conclusión debe ser negativo. ¿Y cómo voy a negar? Toda burocracia no tiene líderes honestos. Muy bien, esa es la conclusión correcta. Y para eso hacemos este análisis. Por caso contrario, sin este análisis, pues tranquilamente podemos sacar un afirmativo y estaríamos equivocados. O sería un juicio no válido. Ahora, ¿a qué figura corresponde? Sindicato blanco es término medio y aparece a la izquierda en la premisa mayor y en la derecha en la premisa menor. Mi conclusión siempre ha de ser sujeto y predicado. ¿Qué figura es? Una Z invertida. Tercera. La primera. Primera figura es Z invertida. Las Zetas están a los costados, primera y última. La Z correcta es la cuarta, la Z invertida es la primera. La segunda y la tercera, para no equivocarse. Entonces sería primera figura, es una Z invertida. Vamos por el ejemplo número 3. Toda ciencia es autónoma. En este caso no me está dando mi premisa menor. Directamente tengo la conclusión y me dice, por lo tanto, algunas disciplinas no son ciencias. ¿Cómo voy a resolver? Tengo la premisa mayor y directamente la conclusión. ¿Cómo voy a sacar la premisa menor? Debo saber qué letra le corresponde a la premisa mayor. Dice, toda ciencia es autónoma. Es un universal afirmativo. Por lo tanto, le corresponde la letra A. A la conclusión, ¿qué letra le voy a designar? Y La O. Algunas disciplinas no son ciencias. O. Muy bien, vamos a empezar. Cuando empiezo con algunas ya no puede ser ni A ni E, porque para la A empieza con todos o empieza para la E con ningún. Si empieza con algunas debe ser la I o la O, no puede ser otra. I o O. Entonces sigo leyendo y digo algunas disciplinas no, está negando, entonces ya no es la I, es la O. Si es particular negativa, ha de ser la letra O. Y esto me está avisando, debo leer. Algunas no, aparece la no, entonces es O. Algunas disciplinas no son ciencias. Adicionalmente, voy a hacer mi relación. Esto está afirmando, ¿verdad? Es más. Y mi conclusión es menos. Más por menos, ¿qué va a ser mi premisa menor? Pues negativo, porque más por menos me va a dar menos. Si le pongo más, más por más, no me va a dar. Entonces, necesariamente va a ser negativa. Ahora me pregunto y digo, esta es una particular y esta es una universal. ¿Qué va a ser mi premisa menor? Ahora, voy a buscar cuál será el término medio en la premisa mayor, porque ciencia. esa palabra no tiene que aparecer en la conclusión. Entonces, ¿cuál no está en la conclusión?
Autónoma. Autónoma. Entonces voy a asumir implícitamente que autónoma es el término medio y lo voy a tachar, porque autónoma también va a aparecer en la premisa menor. Ahora, ¿cuál es el sujeto en mi conclusión? Ciencia. Ciencia es predicado, ¿sí? Ciencia ya es predicado. Disciplina. Disciplina es el sujeto en mi conclusión. Por lo tanto, hemos indicado que el sujeto siempre sale de la premisa menor. Por lo tanto, ¿qué digo? Este sujeto pues ha de estar aquí combinado con autónoma. De tal modo que adicionalmente tengo la referencia que va a ser particular, entonces puedo empezar por algunas disciplinas Disciplina. y No son. debe No negar, son. ¿verdad? No, algunas Algunas disciplinas no disciplinas son son Algunas autónomas. disciplinas no son autónomas. autónomas. Muy bien. Y a eso debemos llegar, pues, haciendo nuestro razonamiento, simplemente buscando los datos. Cuando tenemos todos los datos, es como si estuviera naciendo el conocimiento. Ahora que tenemos la premisa menor, pues simplemente nos toca ordenar. Autónomas está a la derecha, autónomas a la derecha. ¿Qué figura corresponde? Con la mano derecha, Segunda. segunda. Muy bien, segunda. Eso también hay que ir memorizando, porque en el examen presencial no hay chanchullo para decir dónde está, cómo era. Tenemos que ir memorizando. Ejemplo 4. Todas las flores son aromáticas, pero todos los claveles son flores. Por lo tanto, premisa mayor. Muy bien, simplemente trasladamos. Todas las flores son aromáticas. Premisa menor, todos los claveles son flores. Ahora, ustedes me van a ayudar. ¿Qué letra voy a poner aquí? Premisa mayor. A. ¿Por qué voy a poner la A? La E. Universal afirmativo. Muy bien. Está correcta la A, no vayan a dudar. Está correcta. Solamente pregunto por qué. Porque es un universal y está afirmando. Por lo tanto, sí es correcto la A. La premisa menor, E. A. ahora sí. ¿Por qué ponemos la E? Hay que analizar bien. Si hay algún momento que ven una negación de la palabra no, sí puede ser la E, porque está empezando con universal todos. Porque la E es negativa, universal negativa. Pero si no hay negación, es universal. Tendrá que ser otra vez A. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos las dos A. Por lo tanto, más por más, ambas están afirmando. Mi conclusión debe ser más también afirmativa. Por lo tanto, si es universal, universal, mi conclusión será universal A. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el término medio? Flores. Flores, porque flores se repite en ambas premisas. Entonces, flores es el término medio, por lo tanto, flores voy a tachar, porque flores no debe entrar en mi conclusión. El sujeto debe estar aquí abajo. ¿Y cómo voy a redactar entonces mi conclusión? Todas las claves. Todos los claveles son aromáticos. Muy bien, exactamente. Y así me encanta, porque estamos logrando razonar de forma correcta. Y evidentemente esto es A, el siguiente también es A, por lo tanto, mi conclusión es A, porque más por más da más. Ahora, ¿a qué figura corresponde? Sin hacer las letritas. ¿Pueden ubicar la figura? Está cruzado. La cuarta. ¿La figura? ¿Esta es una Z o es una Z invertida? Venimos así. Una Z. La Z Una es a Z este lado. Una Z invertida. Muy bien, la Z invertida, ¿qué figura representa? Primera. Primera figura, muy bien. Es la primera figura. A esta representa el modo bárbara. Ejemplo número 5. Todos los niños van a la escuela, pero algunos varones son niños.
Por lo tanto, premisa mayor, todos los niños van a la escuela. Premisa menor, muy bien. ¿Qué letra le ponemos a la primera? El A. Muy bien. Entonces le ponemos a la premisa menor. I. Muy bien. Es particular. Algunos y no tiene negativo, por lo tanto es I. Ahora me pregunto, ¿esta está afirmando o está negando? Afirmando. Afirmando, más. La siguiente, ¿está afirmando o está negando? Afirmando. Afirmando, pero particular. Muy bien, está afirmando porque no hay la palabra no. Estuviera negando si dice algunos varones no son niños. En ese caso está negando, pero aquí no hay la palabra no. Por lo tanto, está afirmando. Más por más, ¿qué me va a dar? Más. Más. Por lo tanto, ya sé que mi conclusión debe ser afirmación. No puede negar. Ahora, aquí tengo un universal y un particular. ¿Mi conclusión puede ser universal? No, no puede ser. No. No debe ser universal. ¿Por qué? Porque ya tengo un particular. Si yo voy a poner universal en mi conclusión, ya está inválida mi razonamiento. Porque siempre voy a ir por el lado más débil, que es el particular. Y la conclusión me dice una regla que no puede ser mayor a ninguna de las premisas. Por lo tanto, si le pongo la A, estuviera siendo mayor a esta premisa menor que es solamente particular. Por lo tanto, mi conclusión debe ser una I. Entonces decimos términos medios es niño, mi sujeto ha de ser algunos varones van a la escuela. ¿A qué figura pertenece? La primera. Muy bien, la primera figura. La Z invertida es la primera figura. Ejemplo número 6. Todo científico es inteligente. Premisa mayor. Pero ningún perezoso es inteligente. Premisa menor. ¿Qué letra le voy a designar a la premisa mayor? A. A. Muy bien. A, porque es universal afirmativo. A la segunda premisa, premisa menor, ¿qué O. letra le? E. Muy bien. Los únicos que niegan son la E y la O. Y este está negando. Pero la E es universal y la O es particular. En este caso, ¿es universal o particular? Universal. Es universal porque está diciendo que ninguno, que nadie que sea perezoso es inteligente. Por lo tanto, es universal. Y el único universal que niega es la letra E. Por lo tanto, la segunda es E. Y decimos, más, porque está afirmando universal afirmativo, está afirmando que todo científico es inteligente. Y la segunda me está negando, ningún perezoso es inteligente. Más por menos, ¿qué me va a dar? Menos. Menos. Por lo tanto, mi conclusión debe negar. Adicionalmente, tengo un universal, tengo en la premisa mayor universal, premisa menor otro universal. Mi conclusión entonces será universal, o puede ser universal. Y decimos, a ver, ¿cuál es el término medio aquí? Científico. Inteligente. Inteligente. Entonces voy a tachar inteligente con inteligente. ¿Y qué me Ningún queda? perezoso es científico. Muy bien, el sujeto es el perezoso siempre de abajo, es científico el predicado. Por lo tanto, he logrado mi conclusión. Ahora me pregunto, ¿a qué figura corresponde? El término medio es inteligente. Están a la derecha las M's. Segunda. Muy bien, segunda figura. Ejemplo 7. Todos los hombres son objetos reales, pero todos los objetos reales son objetos temporales. Premisa mayor. Todos los hombres son objetos reales. Premisa menor. Todos los objetos reales son objetos temporales. ¿Qué letra le voy a designar? A. A. Muy bien, es la A porque es un universal afirmativo. A la segunda premisa, A. También A. muy bien, también A. Ahora, ¿esta está afirmando o está negando? Afirmando.
Está afirmando. Muy bien, porque es Afirma. universal afirmativo, dice, y allá está afirmando. El segundo, también. Por lo tanto, mi conclusión, ¿qué ha de ser? Positivo. Afirmativa. Afirmativo, muy bien. Afirmativa. Ahora, ¿cuál es el término medio en estas premisas? Objetos. Objetos reales, ¿verdad? Entonces, objetos reales debo tachar. Objetos reales van a simplificarse. ¿Qué me queda? ¿Cuál sería mi conclusión? Todos los objetos temporales son hombres. Muy bien. Si digo todos los objetos temporales son hombres, a ver, hago un análisis, pues no todos los objetos temporales son hombres, ¿verdad? Simplemente con el uso de la razón y la constatación de la realidad con mi razonamiento. ¿Todos los hombres son temporales? En ese caso estuviera infringiendo una regla y me estoy saltando al predicado, lo estoy convirtiendo en sujeto. ¿Sí? Entonces, para darnos cuenta, este tipo de ejercicios, Todos los hombres son objetos temporales. Tendría que ser así. bueno, lamentablemente, si lo hacemos así, va a ser un razonamiento inválido. ¿Por qué? Al predicado lo he convertido en sujeto y al sujeto lo estoy convirtiendo en predicado. De tal Todos los modo, objetos temporales, todos los objetos temporales son nombres. ¿Sí? muy bien. Si pongo todos los objetos temporales, pues lamentablemente hago uso de mi razonamiento y digo, no todos los objetos temporales son hombres, porque hay objetos temporales que no son hombres, pueden ser pollos, pueden ser chanchos, pueden ser incluso, por ejemplo, tecnológicos, celulares. En ese caso, pues esto vamos a atender bien. En estos casos, no debo modificar el sujeto con el predicado, debo mantener, porque así me dice la regla. Lo que sí puedo modificar es, aquí tengo un universal, ¿verdad? Aquí tengo otro universal, pero ninguna regla me dice que aquí siempre va a ser universal. No. Puedo ponerle un particular, de tal modo que si digo, algunos objetos temporales son hombres, ahora sí, se entiende, estoy respetando todas las reglas del silogismo y me sale una conclusión, pues correcta y válida. Solamente en estos casos en que el razonamiento lógico no logra encajar con la respuesta o la conclusión que estoy sacando. Y este juicio o este razonamiento, pues lo he puesto precisamente para hacer este tipo de análisis. Por lo tanto, voy a asumir que mi conclusión va a ser particular, porque también hay, y es el darapti. Por ejemplo, tengo este modo en mi resumen de los modos. En el cuadro que les he mostrado anteriormente, existe este modo, AAI. Entonces, mi conclusión será, el sujeto se mantiene, este va a ser el sujeto. Algunos objetos temporales, pues, son hombres, porque esto no debo modificar. La PM, no puedo traerlo abajo la PM y la SM arriba, no debo hacer eso. En ese caso, pues estoy rompiendo una regla del silogismo. Mientras ahora he mantenido y todo me sale correcto y está aceptable y razonablemente, si hago mi análisis, pues sí, es verdad, porque algunos objetos temporales sí, somos los hombres. ¿A qué figura corresponde? La cuarta. Es una Z perfecta, ¿verdad? Estoy uniendo las M's y me sale Z. Evidentemente es la cuarta figura. Entonces vamos a tener mucho cuidado con la cuarta figura especialmente. Si les sale cuarta figura, entonces hagan un análisis adicional.